acerca de José. Estamos en compañía del amigo Gerardo Yáñez, un distinguido compositor que estaba muy vinculado con nuestro fallecido y querido amigo don José Flores Orozco, más conocido familiarmente como Hacha. ¿Qué nos podrías contar, Gerardo, de las facetas más importantes que consideras en la vida pública que ha llevado este destacado hombre? Bueno, Hugo, agradecerte esta gran posibilidad de manifestar al pueblo de Bolivia y a todo el mundo de lo que ha sido Hacha. Tú más que nadie sabes la gran inquietud que ha sentido y el amor por su pueblo, y lo ha manifestado en muchas facetas. Y me animaría a decir que hemos estado los dos muy profundamente ligados en muchos aspectos de la cultura, musicalmente, y a la amistad personal. Y he conocido muchas facetas de Hacha Flores, y podríamos ver que de las primordiales, fuera de la musical, que es incontestable y realmente es una cosa que ha dejado un legado muy grande, la parte ideológica política, la parte espiritual y mística dentro de la cultura andina, y sobre todo como analizador de un sistema político actual de mi país, la República de Bolivia, y su desesperación en focalizar con más precisión lo que significa la constitución política del Estado. De esa faceta podría tal vez contarles algo de José, y que ha sido una de las facetas más importantes a mi criterio, y el legado que deja el problema, el drama del latinoamericano sobre identidad y cultura. Me han encargado de hacer la charla esta vez, y voy a pedir a todos ustedes que me acompañen en esta oración aquí. Hasta Siddhartha, Imán Tata, Sahama, Mondovini, Tunari, Aconcagua, Atamanaka, Papacha, Atacoca, Titicaca, Atacoca, Titicaca, Atacahuila, Río de Moreno, Aquis, Caminos, Aires, Chacaltayas, Illampu, Chacamas, Chamantuni, Papá de Tijuana, Camesa Suma, Panzano, y Carnaval Suma, Panzano, Ancha Pachisa, Chihuita Chisa, Gualico Chiqui, Suma Hora Panzano. Allá, hermanos. Qué bueno. Otro de los aspectos importantes era la mística, la desesperación y la dicotomía religiosa en que vivimos. Y alguna vez con el padre Pérez habíamos comentado este aspecto de la Virgen del Socavón, la Mama Cantila, como llamaba Hacha, la Madre de la Candelaria, y la Pachamama. Cómo ha ido cambiando y está cambiando en Oruro mismo lo que significa la Pacha, la Pachamama, el tiempo de la Madre, el espacio infinito de la Madre y la Virgen del Socavón. Y esto se ha fusionado en la Morenada Central Cocaña, donde el bailarín baila para la Virgen del Socavón, que es el nombre boliviano a la Pachamama. Y uno de los sueños grandes de su mística era que un día vamos a comulgar una hoja de coca.
como símbolo solar de una cultura. Vamos a romper las ollas para que la mesa sea bien recibida por la Pachamama. Las calles de Oruro, la avenida Cívica, el Socavón, la calle Bolívar, la calle del Folclore, la 26 de agosto, todos los lugares que nos reciban bien y que seamos la alegría del pueblo. Nos quieren desconocer a nosotros y esa gente que venga en paz con nosotros, porque no queremos pelear de nadie, queremos paz, amor. Lo único que deseamos es que todos vayamos danzando al socavón, a nuestra Pachamama, a la Ñusta de Oruro, que es la Virgen del Socavón, a la cual le dedicamos música y danza. Voy a invitar al pasante primero para que haga su ofrenda de nuestra bonita de barro en honor a este pedido, para que todos salgan bien, hermano. Va a hablar unas cuantas palabras, tus deseos. Va a romper ahora entonces, el primero. Esa buena hora. Anaya. El señor presidente de la Comunidad. Para que todos compartamos como hermanos en el eterno presente. El señor presidente. El señor de así. Hace caso. Hermanos y hermanos. Ahora, fiscal general y licenciado José Hacha Flores. Hermanos, es un momento de mucha solemnidad para mí y para ustedes también. Por favor, esas fiestas no lo hagamos, pero que sea la alegría del pueblo y pedirles también que sea muy alegre del pueblo. En la tristeza del carnaval se la hay. Allá, hermanos. Allá. Sea buena hora. Vamos a invitar a una dama. Esta ceremonia, la más importante para el Hacha, era preámbulo para el último convite de carnaval de 1997. Sus compañeros de comunidad disfrutaron al máximo las melodías compuestas por José.
Hacha.